damos la bienvenida. Ahí está Javier Afán, el hombre más elegante de la lucha libre. Yo siempre gano. En primera instancia hace su ingreso el actual y flamante campeón interpromocional de las redes sociales. Él es Sangre Aymara. Parece que tiene unas palabras aquí, Sangre. Bien, vamos a comenzar de la mejor manera el evento que haya, porque aquí está el campeón interpromocional de redes. Miren, no simplemente soy el primer campeón interprofesional de redes, también fui el campeón de muchos peligrosos wrestling. Así que estuve representando de la mejor manera en torneo de automóvil, porque vencí un cretino que se creía que iba a ganar alguien que siempre gana. Pero vieron todos cómo lo derroté. Y aquí yo tengo el título. Yo soy el mejor campeón. Momentito, porque si hablamos de campeones, este señor no puede quedarse atrás. Y bueno, ingresando al Templo del Sol, él es Lucian, el actual campeón nacional de LLA, señores. Escuchemos. Se saluda el campeón nacional de lucha libre con la altura. Quise ser un buen campeón. Sé que eres buen campeón. Así como yo también soy un muy buen campeón. Teniendo dos campeones aquí delante de ustedes, nos merecemos la gloria, el aplauso, su admiración y su respeto. ¿O no? Por eso y más, dale. Bueno, me cortaron porque aquí llega otro ex campeón, mucho peligroso wrestling.
que también tuvo una gran participación en el torneo 4000, amigos. Él es conocido por muchos como el demonio de la lucha libre, Spawn. ¿Va a decir algo? Bueno, característico de Spawn. Pero ¿qué es esto? Parece que va a estar solo aquí. ¡Ey, ey! Momentito, momentito. Esa música es muy conocida. ¡Wow! Miren a quién tenemos por aquí. Aquí está, señoras y señores. Él es Dick Fernández. Bueno, ahora falta el ingreso del árbitro de turno aquí al Templo del Sol. Amigos, estamos viendo Jayaya. Recién comenzamos con el primer combate. Atención, campaña. Oye, pero qué demonios. Quiere por los títulos aquí Spawn. Bueno. Y aquí mira lo que están haciendo Sangre Aymara y Lucian. Jugando al piedra, papel y tijera para saber quién inicia la acción. Bueno, ahí está Sangre Aymara por un lado y veamos que por el otro parece ser Dick Fernández el que está listo para la acción aquí. Suena la campana, vamos a la acción. Y ahora. ¡Ey! Bueno, miren a Dick Fernández. No ve como un gran reto a Sangre Aymara, amigos. Excelente dato que nos brinda aquí Javier Afán. Si no me equivoco, es la primera vez que vemos al campeón nacional haciendo equipo con otro campeón aquí. Viene ahora, inicia la acción. Toma de árbitro entre Dick Fernández y Lucian. Rápidamente Lucian hace sentir su poder. Dominando a ras de lona, vemos a Lucian, amigos. Lo enganchan ahora, llave al brazo para Lucian. Se le escapa ahora aquí. Lucian, no me vas a sorprender, le dicen a Dick Fernández. Y ahora nuevamente recurren a la toma de árbitro, derriban a Lucian. Ahora Dick Fernández es el que tiene el control con esa palanca en el brazo. El árbitro le pregunta, no hay rendición por parte de Lucian, no hay rendición, amigos. Y ahora, brinca ahora, viene Lucian, falla la patada de Dick Fernández. ¡Ole, torero!
Y ahí reconocimiento por parte de Dick Fernández. Pero ataca ahora rápidamente Sangre Aymara con marronazo en la espalda a Dick Fernández. Pisotones y más pisotones ahora para Dick. La cuenta solamente en uno, señores. Solo en uno. Y ahora cruzan, trabajo en conjunto. Zancadilla besa la lona a Dick. Patadas de Lucian para Dick Fernández. Codas ahora de Sangre Aymara. Cubre el campeón de las redes sociales. 1, 2 y Spao entra justo a tiempo para impedir el conteo de 3. Y ahora en control tenemos a Sangre Aymara, amigos. El relevo. Oye, eso se vale, eso se vale. Eso es válido. Bueno, ahí se mete con un miembro de la SWO, Spao. Y ahora, medición. Bueno, estos dos tienen sus que veres. Desde su feudo, recordemos, en lucha aniversario, Sangre Aymara destronó a Spao del campeonato Mucho Peligroso Wrestling. Actualmente, campeonato de las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¡Ah, mira lo que hace Sangre Aymara! Y ahora, prueba de fuerza entre Spao y Sangre Aymara. Gira Sangre. Lo tiene Spao. Toma, mini changuito. Y ahí lo celebra con los pasos prohibidos Spao. Gira, falla con el lazo. ¡Uy! Patada en el pecho de Sangre Aymara. A las cuerdas Spao lo tiene. Estrellón con el antebrazo. Y ahora rodillazo para Sangre Aymara. Lo tiene. Lo derriba con ese cortito a Sangre Aymara. Al hombre que siempre gana. Brinca ahora Spao. Lo tiene. Codazo de costa a costa. 1. Y ahí ataca Lucian. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El árbitro tiene que estar con 4 ojos en todo momento. Ataca también Dick Fernández. Derechazo ahora para Sangre Aymara. Continúa el ataque Spao. Cruzan ahora al demonio. Lo mandan a las cuerdas. ¡Ey, ey, ey! Ahí Lucian interviniendo. Yeguita ahora y escuchemos. ¡Uy! Ahora, ¿qué va a hacer Sangre Aymara? Oh, le voy a repetir la dosis. ¡Uy! Eso tiene que doler. 1, 2 y Dick Fernández también puede involucrarse en el combate, amigos. Ahora reclama Sangre Aymara. Viene uno. Ataca Dick también ahí. Lo tiene 1, 2. Casi Sangre Aymara. Tiene que acabar con Spao aún más porque sigue teniendo energía en el combate. Ahora el trabajo en conjunto junto a Lucian. Brinca Sangre, patada para Spao. Y ahora pisotones para el demonio. Lucian en control. Marronazo en la espalda de Spao. Lo mandan a las cuerdas. Viene codazo giratorio. En problemas Spao dominando aquí el lobo solitario. El campeón de LLA en control. 1, 2. Dick Fernández a tiempo.
¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¡Ataca Sangre Aymara sin piedad! Aprovechando la distracción del árbitro aquí, Sangre Aymara. Viene. Machetazo para Spau. ¡Toma! El segundo se produce. Y ahora lo gira, lo tiene. Crucifijo. 1, 2. Dick Fernández al ataque. Ahí también está Spau. De tú a tú este tipo de combates. Derechazo para Spau. Otro más. Le repite la tercera. A las cuerdas Lucian. Bloquean el lazo. Derechazo de Spau. Bloquea la patada. Dragon Screw para Spau. Sufriendo duro castigo aquí el demonio. 1, 2. Y Dick Fernández nuevamente salvando el combate y a su compañero. Lo tiene. Marronazo en la espalda de Spau. Lo tiene. Gira. Rodillazo en la mera torre para Lucian. Y ahora sí. Puede llegar a donde está Dick Fernández, pero prefiere seguir atacando al rival. Lazo al unísono. Ambos en la lona. ¡Wow! ¿Quién llega al relevo? Está más cerca Spau. En este momento, amigos. Y ahora sí, también Lucian. ¿Quién llega a dónde? Viene Spau. Spau. Cerca. Relevo. Entra Dick Fernández al ataque. También lo hace Sangre Aymara. Estrellón de Dick Fernández para Sangre. Viene, wow. Pisotón y lazo para Lucian. Y ahora Dick Fernández en control. Falla con el lazo Lucian. Viene Dick Fernández. Esquivan a Lucian. Pisas. Wow. Pusieron a girar a Lucian. Viene Dick Fernández. Patada y sacan afuera al Lobo Solitario. Viene. Y engañó Dick Fernández. Pero es víctima del ataque de Sangre Aymara. Ataca a Sangre Aymara. Esto es ilegal. Tiene que regresar a su esquina. Sangre Aymara. Viene el machetazo tijeretazo. Pero no cuenta. No es ilegal. Entra también ahora al quite. Spau. Lo tiene. ¡Uy! El infierno de Dante para Sangre Aymara. Patadas a la media. Y ahora, toma. Falcon Arrow. Afuera termina Spau. Derechazo para Dick Fernández. Lo enganchan ahora a Dick. Suplex con tirante. Oh, cuidado. Que ahora Lucian se está abriendo camino a la media luna, amigos. Pero, no se ha percatado. Uy, se castigó un área delicada aquí Lucian. Marronazo en la espalda para el Lobo Solitario. Lo enganchan, lo tiene Dick Fernández. Desnocadora de lleno para Lucian. Y ahora anuncia final Dick Fernández. Bien, toma planchita cortita. 1, 2. Y lo revierte Sangre Aymara. Ataca. 1, 2 y 3. 3. Gana Sangre Aymara y Lucian. En la primera lucha de la noche, amigos,
Sangre Aymara y Lucian obtienen una tremenda victoria. Oh, intercambiando ahí los campeonatos. Bueno, así triunfan los campeones. Se imponen aquí ante unos durísimos rivales en el Templo del Sol. Oye, algo ha pasado con Dick Fernández. Amigos, están pidiendo asistencia médica para Dick. Amigos, esto es preocupante. Están llamando más ayuda médica para atender a Dick Fernández aquí. Al parecer está lesionado. Esto es preocupante. No puede incorporarse aquí. Dick Fernández, ahí lo están apoyando. Bueno, dice el dicho, el show tiene que continuar. Esperemos que no sea nada grave para Dick. Nosotros seguimos con el show. Ahí va también Spau. Viene Spau también. Ahí están ayudando, le están dando aire a Dick Fernández. Toma bien las copas. Oye, amigo mío, a ti te estaba buscando. Oye, felicidades por haber ganado el torneo 4000. Sí, pero sabes que yo he venido a contarte algo. En este torneo 4000 yo igual he luchado un mano a mano contra el Lucian por el campeonato nacional. Y sabes qué, el muy tramposo en el mero momento me dio un golpe debajo del que el árbitro, por cierto, no lo notó y no lo marcó. Sí, pero en fin, yo tenía un plan para deshacernos de él. He conseguido su dirección y... Lo estás molestando. Uru, quería felicitarte por tu último logro. Mira, Roxville, no me vengas con tu sarcasmo, que este no es el momento. No me hagas perder mi valioso tiempo, ¿sí? Yo estoy perdiendo mi tiempo, no merecías mi felicitación. Oye, ¿qué? Roxville, ¿qué te pasa? O sea, vienes aquí con esa actitud, o sea, ¿qué te crees? No, ustedes dos que se creen. Te sientes mucho por haber ganado un trofeo y tú, ¿cuándo fue tu último logro? ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo sí tuve logros. A comparación de otras que... ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Ah, sí, ser la acompañante del arcángel. Pero ¿sabes qué? Se me ha iluminado el cerebro. ¿Qué tal si tú te consigues a alguien mientras que yo hago pareja aquí con mi nuevo amigo, el Uru? ¿Y quién era su último amiguito? Sí, el Titi. Ya nos vemos. Oye, te estaba diciendo, ya tenemos selección. No saben lo que les espera. ¡Sí, señor! Bueno, seguimos con la acción y miren la compañía de Roxville. Ella es Roxville, acompañada de Amaru. Y aquí viene el rival. El hombre que siempre se roba el show. Él es
Ligerín. Bueno, ahí haciendo un poco de estiramiento característico de Ligerín, amigos. Ahí está el árbitro de turno. Así es, amigos. Te comento, es bueno ver a Ligerín de regreso también, porque recordemos que sufrió una aparatosa caída en el torneo 4000. Ahí está la campana, señores. L- ¿Vas a llorar? ¡Ey! Ligerín quiere a Maru. Le voy a ganar en 3 movidas y tú vienes. Bueno, está haciendo su apuesta aquí, Ligerín. Mofándose de Roxville, vemos a Ligerín, amigos. Ahí está la toma de árbitro. La derriban a Roxville, rápidamente controla en la lona aquí Ligerín. Se defiende con las piernas ahora Roxville. Gira Ligerín, sin embargo, hace puente. Se libera del castigo. Y ahora, ¿qué va a hacer? Oh, lo derriban, lo dominan a Ligerín con esa llave al brazo. Gira Ligerín, llave al brazo ahora para Roxville, palanca. Aumenta la presión aquí. El enmascarado viene. Hace puente Roxville. Gira, se quita el castigo. Mandan el Ligerín lejos. Y ahora, oh, crucifijo 1. Cuidado, cuidado ahí. Ahora. Jugando con su oponente, le está haciendo perder el control aquí a Roxville. Cuidado que eso puede ser arma de doble filo. Viene. Está jugando aquí. ¿No hay otra? Sí, quiero otra. Bueno. Ahí está. Toma de fuerza para el Roxville. Encontró Ligerín. Le enganchan. Derribada estilo de bombero. Y ahora, con esa tremenda figura 4 al brazo, dominando Ligerín a Roxville. Y ahora, está mermada. Está en la lona aquí Roxville. Está muy confiado también aquí Ligerín. ¡Y afuera! Amaro ahí. ¡Ey! Cuidado, cuidado que este sabe volar. ¡Wow! Engaña, engaña aquí Ligerín.
Claro que sí, como dijimos, suele sorprender a su rival en cualquier momento. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, a él le está pidiendo que luche de verdad. Patada en la zona media. Marronazo en la espalda de Roxville. ¡Uy! Eso se escuchó. ¡Toma! Yeguita para Roxville. La tiene. ¡Uy! Bueno. Cobertura ahora. Un poco sobrada la cobertura. Está muy confiado Ligerín en este momento. Cuidado con eso porque temprano dijimos que la confianza es un arma de doble filo aquí. Ahora, suplex alemán a las malas con puente 1. Todavía no, todavía no. Ahora. Ligerín. En control nuevamente del combate. Mandan a Roxville a la esquina. Viene codazo para Ligerín. Cuidado. Otro codazo más. Bien. Uy, le esquivaron, le esquivaron, le esquivaron. Bien. Roxville usando al árbitro como escudo. Y ahora. Viene. Uy. Derriban ahora a Ligerín. Ey. Algo le ha pasado aquí a Roxville. ¡Ey! 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 ¡Qué demonios! Ataca ahora Roxville. Aprovechando la distracción. Muy astuta. Viene. Ya, ¿qué va a hacer? Gira. Oh, no pasa nada. 1, 2. Casi, casi. 1. Todavía no. 1. Y ahora. 1, 2. Hey, ¿ahora qué hace? ¿Qué hace? Le está otorgando algo al árbitro, pero otra vez Amaru interviniendo en el combate. Lo tiene. ¡Ey! Tortura la pierna con la cuerda. Cuidado, cuidado. Esto es ilegal, señor árbitro. Bueno, ahora ha recuperado el control aquí Roxville. Veamos. Ataca, sin embargo. Ligerín en la zona media. Marronazo en la espalda. Recibe patada en la zona media. Cortesía de Roxville. Se desploma Ligerín. Lo tienen 1. ¡Ey! Cuerda, cuerda, cuerda. Lo cubre nuevamente 1, 2. Coloca la bota en la cuerda. 1. Jugando nuevamente aquí, metiéndose en la psiquis de Roxville. Ligerín es un experto en esa área. Sin embargo, es víctima del ataque ahora de Roxville, quien está perdiendo los estribos en este momento. Le abre la guardia. Antebrazo para Roxville. Otro más. A las cuerdas Ligerín. Lo cruza. Codazo que derriba Ligerín. Y ahora. Viene.
más de todos Uno, pero nuevamente aquí Ligerín. Parece que está en el quinto sueño aquí Ligerín. cuidado, en cualquier momento en que me parece que ahí está. Uno, Y acaba de despertar. No lo puedo creer. Y ahora, ¿qué va a hacer Roxville? La guardia, machetazo para Roxville. Falla con el golpe. Otro machetazo. ¡Uy! Ese machetazo se escuchó. ¡Fua! Viene. Enganchan. Lo tiene. Oh, no, todavía no. Ganchos en las costillas ahora para Roxville. Suplex. Aquí para Roxville. Pero está muy lejos para cubrirla. Ahí va. A duras penas viene Ligerín. La cuenta solamente en 2. Y ahora se incorpora Ligerín. Levantan a Roxville. ¿Qué tiene pensado hacer Ligerín? Oh no, cruzan el Ligerín. Viene. Codazo para Roxville. Jugando con las cuerdas aquí Ligerín. Y ahora cruzan a Ligerín, lo tienen, banderita, no pasa nada, esquivan a Roxville. Patadas que depositan en el esquinero aquí. A Roxville. Y ahora se la coloca sobre los hombros. Derribada ahí. Lo tienen ahora 1, 2. Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Amaru se está metiendo aquí con Ligerín. Cuidado. Navajita de Roxville. 1, 2. Sí, casi que se lleva la victoria. Roxville. Sin embargo, ahora castigan a Roxville. Enganchan. La tienen, la cargan. Parece que viene al final. ¡Oh no! Paquetito, engancha. 1, 2 y 3. Sorprendieron a Ligerín. ¿Y de qué manera, amigos? Generalmente Ligerín es el que sorprende a los rivales, pero en esta ocasión Roxville se salió con la suya. Claro, anótenle la asistencia también a Amaru. Pero lo dijimos, la confianza es un arma de doble filo y en este caso fue en contra de Ligerín. Hey, se ha quedado en el ring, Ligerín. Te voy a decir algo que no he hecho. Ganar un título individual. ¿Saben qué? El año pasado me lo he propuesto. Ya es para nada. No he ganado contra Lucian, no he ganado contra Hayu, no he ganado contra Cruz. Yo les pregunto, ¿qué debería de hacer? Es buena sugerencia. Oye, ¿qué está haciendo aquí Ligerín? Oye, pero ¿qué significa esto? No sirvo para eso. Oye, ¿qué está pasando? Oye, pero
Ha dejado su máscara Ligerín en el centro del ring. Amigos, ¿qué significa esto para Ligerín? ¿Es el final? Se retira sin más aquí Ligerín. Y nosotros seguimos con más acción aquí. Y esta vez toma buenas fotos. La anterior me interrumpieron. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tenemos acá? Al ganador del torneo 4000. Uru, de ganador a ganador, doy mis felicitaciones. Pero, tú no eres mejor que yo. Yo lo gané contra 2 luchadores, mientras que tú lo ganaste contra 1. Averigua bien el historial de lo que fue el torneo 4000 y no fue solamente uno. Así que piensa bien en lo que estás hablando. Entonces, ¿qué te parece? De domingo, el segundo ganador del torneo 4000 contra el tercero. Bien, bien, me gusta la idea, me gusta la idea. Entonces, es un hecho. Mi compañera estará a cargo de ese payaso que tienes de compañero. Me Nos gusta la vemos. idea. Sí, señor. Bueno, seguimos con la acción aquí, amigos, y ahora hace su entrada. Y esto dice así. Haciendo su ingreso al cuadrilátero. Él es el presente. Él es el futuro. Él es el ganador del torneo 4000 Copa Halcón Dorado. Guerrero Uru. El mejor de Bolivia. Micrófono. Hey, tiene unas palabras aquí. El guerrero de las montañas. Primeramente, buenas tardes. Bueno, primeramente muy buenas tardes. Tengan todos. Yo soy el futuro de la lucha libre, Guerrero Uru, ganador del torneo 4000 2004. Con ustedes, Guerrero Uru. Bueno, agarré el micrófono para lanzar una advertencia a los campeones que están detrás de camerinos. Lucia, Están en mi vida, pero también al maestro Jaime, porque creo que ya es momento de que el presente y el futuro porten un campeonato. Creo que ya estoy a la altura de ser un campeón, de representar a lo que es la lucha libre boliviana. Así que, ¡arriba, Guerrero Uru! Fuertes palabras de Guerrero Uru, pero hablando de fuerza y poder, su contrincante viene a continuación.
señores. Haciendo su ingreso ahora. Regresando oficialmente a LLA. Él es Amaru. El ganador del torneo 4000 2023. Bueno, comienza toda la acción. Es Amado regresando al tipo del sol. Y ahora Guerrero 1, amigos. no descartemos esa final. Hace un año, Guerrero Uru también hizo de las suyas este año, apoderándose de la Copa Halcón Dorado. Por su lado, Amaru se apoderó del campeonato Kadajikani siendo el primer campeón. Y ahora suena la campana, lo que significa que comienza la acción aquí. Ahí está, toma de árbitro, rápidamente domina Amaru. ¡Wow! El poder se hace sentir. Y ahí le dice un par de gestos no tan gentiles a Guerrero Uru. Metiéndose con Roxville aquí. Guerrero Uru. Ahí está. Nuevamente. La toma de árbitro. Engancha Amaru. Trata de liberarse aquí Uru. Y le está abriendo la guardia. Llave al brazo. Para Amaru. Viene. Gira ahora. Se lo carga. Escapa afortunadamente aquí Amaru. Patada para Guerrero Uru. Se le escapa también ahora Uru. Afuera. Termina Guerrero Uru. Viene ahora Uru. Empujón para Amaru. Contesta aquí. No te tengo miedo. Le dice aquí Amaru. Derriban a Uru. Rápidamente castigo a la pierna. Cortesía de Amaru para Guerrero Uru. Y ahora se defiende aquí. Engancha candado a la cabeza de Amaru. Aumenta la presión aquí Guerrero Uru. Llave el brazo para Uru ahora. Gira. Lo tiene. Se le escapa. Llave al brazo para Amaru. Esto es de tú a tú. Amigos y amigas. Lo tienen. Falla, lo cargan. Derribada de bombero. Y ahora sometiendo a Amaru. Aquí a Guerrero Uru. No hay rendición por parte del Rey de las Cuerdas. Ya lo había dicho aquí Guerrero Uru. Al ganar el torneo 4000, yo cambio el paradigma de la lucha libre boliviana. Veamos ahora si su meta se puede cumplir. Ya lanzó el reto hacia los campeones. Derriban ahora a Guerrero Uru. Castigo a la pierna, la rodilla. Tremenda llave que le están aplicando aquí al Guerrero de las Montañas. Se le escapa. Derriban a Amaru. Lo tienen. Gira Amaru. 1, 2. Y todavía no. Derriban ahora nuevamente a Guerrero Uru. Pese a estar mucho tiempo lejos de los encordados, Amaru no ha perdido el toque. Una fuerza demoledora. Viene contra la voluntad de hierro de Guerrero Uru. Y ahora prueba de fuerza que aquí está casi de rodillas Guerrero Uru. Pero, ahí está recobrando el poder.
Lo tiene, lo tiene. Haciendo fuerza de tripas corazón. Lo derriban aquí a Guerrero Uru. No pasa nada, engancha Uru, lo tienen, gira, cobertura 1, 2 y casi que se lleva la victoria. Gira, paquetito 1, 2 y casi que se lleva la victoria también. Amaru, navajita de Uru, 1, 2, todavía no. Oh, no pasa nada, no pasa nada. Gira Amaru. Oh, vaya. 1, 2. Viene. Látigo para Guerrero Uru. Látigo para Amaru. En pie de guerra Guerrero Uru. De tú a tú, ninguno se... ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Roxville se ha involucrado. ¡Ey! Está distrayendo mucho. Lazo al cuello para... perdón, para Guerrero Uru. Se me lenguó la traba. Pisotones ahora. Uru en problemas. ¡Uy! Dolor, dolor, dolor. Pero sin embargo ahí está sobreviviendo a la cuenta de 3. Guerrero Uru. En absoluto control aquí el coloso Amaru. Palma abierta en la espalda de Guerrero Uru. Rodillazo en la zona media. Antebrazos para Amaru. Empieza a contestar Guerrero Uru. Falla con el golpe. Bota en la zona media. Patada en el pecho. En su toda la cara. Y ponen a girar a Guerrero Uru. 1, 2. Y todavía no, todavía no. No sé cómo Guerrero Uru sigue resistiendo, amigos. Todavía tiene gas en el tanque. Y ahí lo está triturando Amaru con ese enorme pisotón. 1. Dominando Amaru en este momento al ganador del torneo Copa Halcón Dorado. No por nada fue un ex campeón Kalahikani aquí Amaru. Derriban a Amaru 1, 2. A Guerrero Uru, perdón. Exactamente. Es como una pared humana aquí Amaru. Y ahora mandan a Uru al esquinero. En problemas el guerrero de las montañas. Changuita enorme. Mandaron a volar a Guerrero Uru. Lo tienen 1, 2 y todavía no, todavía no. Y ahora ¿qué tiene pensado hacer aquí Amaru, amigos? pone freno. Rodillazo en la zona media para Amaru. Lo mandan a la esquina Guerrero Uru. Lo tienen. Bota en la cara de Amaru. Codazo también ahora. Bloquea las piernas. Viene. Lo preparan, lo enganchan. ¡Toma! Codazo con quebrador ahora para Guerrero Uru. 1, 2 y todavía no, todavía no. El que está dictando la pauta aquí es Amaru. ¿Quién lo diría? Y ahí reclama un poco. ¡Ey! ¿Qué demonios hace Roxville? Torturando aquí el brazo de Guerrero Uru con la cuerda inferior. Y ahora, esto le ha brindado ventaja aquí a Amaru. ¡Cuidado! ¡Apunta! ¡Viene!
Bala de cañón, pero le esquivaron aquí. Amaru es la ventana que necesitaba. Posiblemente Guerrero Uru para recuperarse. Y ahí quiere alimentarse del cariño del universo del Templo del Sol. Ataca Amaru en problemas, cortito, no cae. El segundo antebrazo, no cae Amaru, no cae, falla con el lazo, vuelve a fallar, lo tiene Uru, súper cortito y ahora sí derriban a la pared humana conocida como Amaru. Se plancha, estrella mortal, viene. Gira Guerrero Uru, super látigo para Amaru. Y ahora lo enganchan. Suplex alemán. Y ahora sí. 1, 2 y 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo conté 3, amigos. Yo conté 3. El árbitro dice que solo fueron 2. Pero ahora está buscando su mortal aquí, Guerrero Uru. Mortal, pero cae de pie como un gato, gira. Sin embargo, lanza, le abre la puerta, la lanza. ¡Oh no! 1, 2. Y ahora sí, gana Maru. Regreso aplastante, amigos. Amaru se lleva la victoria en su regreso a los cuadriláteros. Yo sé quién me ha apoyado en el torneo 4000. Muchos de ustedes no me han apoyado. Muchos detrás de sus camerinos no me han apoyado. Pero yo soy capaz de llegar a donde yo voy a mirar. Son los campeonatos. Bueno, sigue el camino de Ajayo como nosotros en la acción. No puede ser. ¿Cómo perdí el torneo? Y estaba así de ganar. Para el colmo, acepté mi desorden. Pero debo de reivindicar mi honor. ¿Quién será? Sangre y Mara, no todavía, no. Ariel Van Gogh, muy pronto. Campeón nacional, ya tengo planes para ti. Hayo, este es un gran oponente para reivindicar mi honor. Así que Hayo, este reto va directo a ti. Por reivindicar mi honor, espero aceptes esta lucha. Tú y yo, un mano a mano en el ring, donde yo voy a salir victorioso. Y ahí voy a salvar mi honor. Bueno, ahí estaban las palabras de Puma lanzando un reto a la fuerza de los Andes, pero no hubo tal respuesta. Veamos ahora
¿Qué sucede a continuación? Porque aquí llega el hombre con el paso más aplastante en el torneo 4000 de este año. Él es el hombre más peligroso del Templo del Sol. Puma Huáscar. Y no hay presencia de Ajayo, amigos. No sale. No hay nada. Ahí está la espera. Veamos qué tiene que decir Puma Huáscar. Pero, ahí, no te estés importando. Fuera, nadie. Aquí que estoy esperando. Ahí, aquí, donde debías posar, y ni tu mamá te va a reconocer. Fuertes palabras. ¡Oh, señor! Se metieron con la familia. Cruzó la línea y ahora sí. Aquí está. ¡La puerta! Amigos, hace su ingreso al ring el actual campeón Kalahikani, campeón nacional de Trifolds, la fuerza de los Andes. Él es Ajayu. Quien también tiene palabras, escuchemos. Bien. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presencia, por el apoyo. Estamos acá una vez al mes tratando de contar esta maravillosa historia en esta época de la lucha libre. Mira, Puma, te entiendo muy bien. Entiendo tu frustración. Yo entiendo todo lo que sientes. Y sabes, mira, ser campeón, bicampeón, no es tan sencillo. Tú lo sabes muy bien. Pero así, como caballero que soy, así como guerrero, como luchador, me pongo en tu lugar. ¿Sabes? Acepto tu mano a mano, tu reto, y mira, el título Kalahikani, que significa espalda de piedra, la voy a exponer, pero no ahora contigo. Demuéstrame hoy si mereces una lucha titular. Si no te las puedo hacer un papel, no importa que no me ganes, pero si veo que tienes muy buena evolución técnica conmigo, pues la gente haremos una lucha titular. Yo sé que lo vas a hacer. Ajá, ya está. Para extender la mano. Bueno, tremenda condición que impone aquí el campeón. Si Puma Huáscar logra vencerlo, considerará una oportunidad titular aquí. Esperemos a ver en qué resulta este combate. Es una dura prueba para Puma Huáscar, pero tampoco descartemos, porque como dijimos temprano, fue uno de los finalistas del torneo 4000. Eso ya dice mucho de él, sin hablar de su trayectoria antes del torneo. Ahí está el árbitro. Suena la campana, vamos a la acción aquí. Ajayu contra Puma Huáscar.
Inicia la toma de árbitro en el centro del ring, amigos. Conteo en 2, cuidado con el conteo en las cuerdas. Ajayu. Proceso de estudio aquí entre ambos gladiadores. Y ahora sí. Viene. Nuevamente insiste la toma de árbitro y ahí está haciendo sentir su poder Puma Huáscar. Arrinconan a Ajayu, lo tienen, lo envían. Oye, a la esquina. El conteo del señor árbitro. Sobrado está Y ahora confiado Puma Huáscar en este momento. viene. Dejan en paz. Nuevamente el proceso de estudio. Ahí está. ¡Oh! Rápidamente ahí derriban a Ajayu, pero ahí está también la habilidad. Arras de lona de Puma Huáscar, no se deja llevar. Mini cobertura, el conteo no procede. ¡Wow! Una pequeña muestra de la habilidad técnica entre estos dos super gladiadores. Ahora Viene. Ahí está. Engancha Ajayu, lo tiene ahora Puma Huáscar, llave al brazo. Llave al brazo ahora para Puma, que han dado la cabeza para el felino agresivo. Lo tiene ahora Ajayu, es el que está sufriendo el castigo de Puma, se libera, sin embargo, lo derriban a Puma Huáscar. Con qué facilidad, amigo. Ahí el público, vamos a apoyo. Este que está apoyando. Bueno, ahí está. Se siente confiado Puma Huáscar. Ahí está, prueba de fuerza. Lo tienen. Patada para Ajayu. Lo traen de vuelta aquí donde quiere. Lo derriban aquí ahora a Ajayu. 1-2. Hacen puente ambos. Y ahora. No se sueltan, no. No, ninguno quiere ceder aquí. Derriban a Ajayu. Lo tienen a Puma. Busca impulso Changuito, pero ahí está. Sin soltar. 1-2. Y ahora siguen sin soltarse, amigos. Esto es increíble. De tú a tú el poder. Giran a Puma. ¡Oh! Llave a la muñeca. Derriban a Puma. Y ahora viene Ajayu. Torturando el brazo de Puma Huáscar. Y ahora enganchan. ¡Oh! Oh, miren esto, una especie de tirabuzón. Lo tiene, pero no hay rendición por parte de Puma Huáscar. Ahí lo libera a Ajayu, lo envían lejos y lo sacan del ring a Puma Huáscar. Afuera termina aquí. El felino agresivo Puma Huáscar. Ahí, replanteándose las ideas. ¡Ey! Se toma un descanso aquí Puma Huáscar. Regresa Puma a la acción. Candado a la cabeza de Puma Huáscar. Gira Ajayu, llave al brazo de Puma. Cuidado, codazo y otro más.
Lo vuelve a enganchar a Hayu. Golpes a las costillas para quitarse el castigo de encima. Lo consigue, rodillazo para la fuerza de los Andes. Marronas en la espalda, lo derriban. Ahora tiene un poco de control aquí, Puma. Lo tienen. La gran pregunta, Patada en la zona media. en otra de las víctimas de Puma. Oh, lo burlan aquí, lo traen al esquinero. A Puma lo tienen. Castigo a la nuca con esa rodilla. Y ahora Hayu está buscando altura, peligro. Le movieron el piso, empujaron al árbitro. Y ahora va a cantar una octava más alta. Lo enganchan ahora. Lo prepara Puma. Viene, toma velocidad, ataca. A la rodilla. Termina aquí. Ahí está. Recibiendo ayuda para zafarse de la cuerda. Oh, cuidado, cuidado. ¡No! Castigan a la pierna de Hayu aquí. En la rodilla izquierda. Esta. Ey, cuidado, cuidado con el toque a la autoridad. Le puede costar la lucha aquí a Puma Huáscar. Sin embargo, el daño ya está hecho. Ahí está, hay evidencia. Apenas se está tratando de incorporar a Hayu. Patada, sin embargo. Cándalo a la cabeza, pero ahí se libera Puma Huáscar. Apretando aquí la cabeza de la fuerza de los Andes con ese tremendo candado. Vemos a Puma Huáscar. Lo empujan, lo mandan a las cuerdas. Falla Hayu, lo tienen, lo burlan. Pisa hacia afuera, le envían lejos a Hayu. Sin embargo, bloquea la patada, bloquea el lazo, patada en la zona media. Viene a Hayu al ataque. Patada a la rodilla, ya lesionada de a Hayu. Uno, dos. Todavía no. No hay dos, Solamente uno, señores. Toma. Engancha a Puma Huáscar. Su objetivo es la pierna lesionada de Hayu. Toma, tremendo tirón. Sufriendo los estragos. Vemos a la fuerza de los Andes. Debo decir que es de las pocas veces que se lo ha visto así de mermado a Hayu. Ataca. Sin embargo, ataca, toma. Ataca, viene, toma patada en las costillas de Hayu. Dominando Puma Huáscar la lucha por completo. Toma. Y ataca ahora. Viene Puma Huáscar. Cruzan a Hayu, lo mandan a la esquina. Codazo para Puma Huáscar. Lo tiene. Bloquea las patadas. No pasa nada. Dragon Screw con la rodilla lastimada. Uno. Todavía no. Sigue demostrando esta resistencia. Y ahora le está destrozando aún más la pierna, amigos. Esa Dragon Screw multiplica el dolor por 4. Ahí está, con bofetadas trata de defenderse. Sin embargo, ataca también Puma Huáscar. Lo tiene. Gira ahora Puma. ¿Qué va a hacer? Uy.
Lo tienen a Ajayu. ¡Oh, no! Rompe rodillas ahora para la fuerza de los Andes. Viene Puma. Le repite la dosis. Y ahora toma. Está sobrado Puma Huáscar en este momento, amigos. Ahora sí, uno. Todavía no, todavía no. Toma. Mini golpe, toma otra vez. Empieza a contestar a Ajayu. No se lo permite Puma Huáscar. Patada para Ajayu en este momento. Y ahora enganchan a Ajayu. ¡Oh, no! Maquinita de dar golpes, pero, amigos. El dolor en la rodilla ha de ser insoportable. Sin embargo, no se rinde. Ataca, tirón, palanca al brazo. 2, 3, 4. Abajo, Puma, lo derriban al fin. ¡Uy! Le rompieron el brazo a Puma Huáscar. Sufre aquí Puma. Y ahora el que está de pie y en mejor posición es Ajayu, pero ahí está, bofetado para Puma, bofetado para Ajayu, otra más para Puma, responde y fue, y oh. Sin embargo, ataca, no se puede, casi está resistiendo, aquí el dolor en la rodilla, sin embargo, derriba ahora Puma Huáscar a Ajayu. Viene. Ajayu está apuntando, bloquean a Puma, lo tiene. Se resiste Puma, no lo suelta Ajayu. Gira. Ahora sí vuelve a girar. Se defiende con codazos, pero ataca a la fuerza de los Andes. Desnucadora finalmente. Exacto, hay una gran distancia para cubrirlo. Podrá llegar a Ajayu. En 4 el conteo del árbitro. Ambos hombres en la lona han sido exigidos. Están extenuados, están exhaustos. Sin embargo, aquí Ajayu, pese al dolor en la rodilla, trata de mantenerse en pie. Lo tiene. Viene patada para Puma. Lo enganchan. Viene quebradora para Puma. Ahora sí, lo tiene que cubrir. Lo tiene que cubrir. No debe perder el tiempo. Ahí está. Sabe que necesita otra dosis más. Si quiere acabar con Puma Huáscar. Lo cuelgan como ropa recién lavada. A las cuerdas a Ajayu. ¡Toma! Y ahora, oye, oh no, cuando buscaba su moonsault aquí a Ajayu, el dolor en la pierna le traiciona. Y ahora, ¿qué va a hacer? Oye, va a insistir. ¡Oh! Se lo coloca sobre los hombros Puma. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se defiende con derechazos. Ajayu.
¡Afuera ambos! Oh, ¿qué va a hacer? Sigue esto, amigos. Esto sigue, esto sigue. Oh, gira. Pinzas y se llevan lejos a Puma Huáscar. ¡Qué gran maniobra aquí de la Fuerza de los Andes! ¡Oh, mira, Moonsault! ¡Wow! Increíble vuelo, pese al dolor en la rodilla. Repetimos. No por nada se ha ganado el apodo de la Fuerza de los Andes. Está con mucho poder aquí a Hayu. Pero el conteo prosigue por parte del árbitro. Regresa también Puma Huáscar. Engancha a Hayu, no lo deja ingresar. Oh, cuidado, cuidado. Oh, no, se le escapa, se le escapa. No hay nada. Marronazos, golpes en la espalda. Lo tiene nuevamente contra la tercera. ¡Uy! Tremendo rompecaras para Puma Huáscar. Y ahora. En 3 el conteo lo tienen. 1, 2 y todavía no. Sobrevive Puma Huáscar. Engancha a Hayu, lo tiene. Viene. Oh, se defiende con golpes a la rodilla. Oh, no. Llave a la pierna. Está sufriendo Hayu. Está sufriendo. Se puede rendir. No. No, yo sé que todavía puede. Yo sé que todavía puede. Está resistiendo y toca la cuerda afortunadamente. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Mira qué precio, amigos, a qué precio. No sé si acá no se va a poder incorporar. Ataca Puma, sin embargo, es el que está con ventaja. Bombazo para Hayu. Lo tiene 1, 2, y a Hayu también dice que no. Cerca, cerca de la victoria. Engancha, no, paquetito. 1, 2. Todavía no. Engancha Hayu, derriban a Puma. Oh, ahí está la presión a los brazos. Toma. Lo tiene, lo tiene. Puma busca la cuerda desesperadamente. Podrá llegar y llegó. No puede ser, no puede ser. ¿Qué más se van a hacer estos dos? Aguerridos, no quieren ceder. Engancha, toma, suplex para Puma Huáscar. Ahora sí. Oye, ¿la va a intentar otra vez? No creo que vaya a buscar el giro del arma. Esto es peligroso. ¡Oh, no! Lo recibieron con botas en alto. Oh. Lo cubre con un brazo. 1, 2 y...
no, 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 no. Y ahora lo derriban a Puma, lo tienen. Llave. Reforzado. Ese castigo al brazo. Lo tiene, lo tiene. Está sufriendo Puma Huáscar. Presiona. Oh, toca la cuerda, toca la cuerda. ¡Qué lucha! ¡Qué gladiadores! ¡Esto es lucha, amigos! Engancha a Hayo ahora buscando la pile driver, pero lo derriba. Oh, no, 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 no. No me digas. Lo tiene. Oh. Ahí bloquea, bloquea, bloquea. A Hayu, pero ahí está la figura 4. Figura 4. ¡Qué algarabía! Lo tiene, se trata de defender a Hayu, resiste el castigo y se da por vencido. Gana Puma Huáscar, amigos, ¡qué combate! Vine, llegué y conquisté, dice Puma Huáscar. Lo que significa que ahora tiene la oportunidad por el campeonato Kadajikani. Y ahí se le entrega el universo de LLA. Parece que tiene algo que decir Puma Huáscar. Gracias. Gracias. En segunda. Jamás. Y ahora, como lo dije, vamos a lograr el 40. Sí. ¿Aceptas? Pues arrebato, te voy a llevar a el hombro. Con uno, con cariño y con fe. ¿Dónde yo? Sí, lo voy a defender con ganas y con toda mi fuerza. ¡Ahora público! ¿Aceptas? ¿Aceptarás? No vas. Bueno, le ha dejado la palabra a Hayu. Escuchemos la respuesta del campeón. La fuerza de Sánchez. Nunca se ha dado un trabajo. Lo dice tú, Luis, última parada. Detuve el título 22. Es cierto. No va a tener un resultado. Título. Haz el mío. Haz el mío que llegue un digno rival. Tuviste suerte. Y solo una cosa. No importa la verdad. Acepto tu suerte. Por el título.
Ahí está, amigos. Reto aceptado. Tenemos lucha por el campeonato Calajicani. A la espera de una fecha de confirmación. Se retira Puma Huáscar, amigos. Y ahí. El Raudo Guerrero también. Recibe ayuda, pero sigue de pie. La fuerza de los Andes. Ajayu, señoras y señores. Bueno, ahora nos preparamos para el evento estelar en Jayaya. Sigan con nosotros, que aún queda una lucha más. Y es una lucha de un feudo entre dos grandes equipos aquí en el Templo del Sol. ¿Qué te pasa, Juan? Sí, solo estaba recordando algo. ¿Qué está pasando? Yuri, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Sí, solo tuve una pesadilla. ¿Y qué soñaste? No importa. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Estás conforme siendo mi pareja? ¿De qué estás hablando? O sea, me refiero a mi pareja de la lucha. Ser parte de mi equipo. Ah, sí. Amo luchar a tu lado. Gracias. ¿Por qué te pretende que tuviera la silla? No es necesario. Yo puedo ganar solo y sin ensuciarme las manos. Yo tuviera el control, no pasaría eso. Además, ¿cómo esperas tener la silla? Yo no tengo miedo a ensuciarme las manos. No es miedo, solo es cuestión de respeto. Era una lucha normal, una lucha en parejas, no una lucha de sillas. Pues sigue así. Seguirás perdiendo. Si yo tuviera el control, puesto que esto cambiaría. ¿Sabes qué? Tal vez te ayudes. Déjame tomar el control esta vez. Kino, ¿qué pasó? Perdimos por tu culpa. No fue mi culpa, fue la culpa de Kino. Exacto, pero ahora estás con Kino. Y sabes qué, igual estoy enojado con esos dos. Estoy molesto porque he perdido muchas veces con ellos. Y yo ya me cansé y tengo la solución. La silla me informó que quiere una lucha de sillas. ¿Quisieras acompañarme en una pelea contra esos dos? Claro, me parece perfecto. Perfecto. Escucha, Rookie Yuri. Vamos por ustedes. Una lucha de sillas. ¿Aceptan o se van a retirar, como siempre? Zoki Yuri, llegó mi momento. Llegó el momento de sinarquía. Sí, yo soy el dueño del destino. No, perdimos por tu culpa.
Escucha, Rookie Yuri. Vamos por ustedes. Una lucha de sillas. ¿Aceptan o se van a retirar, como siempre? Rocky Yuri, llegó mi momento. Llegó el momento de sinarquía. Bueno, se viene el evento estelar y por supuesto ahí está en el ring Javier Afán. Recordarles, la manera de ganar es conteo de 3 por rendición. Y las sillas van a estar también presentes en este combate. Así que, mis queridos amigos, vámonos con nuestra última lucha. Aquí vienen ingresando. Los autoproclamados reyes del Templo del Sol. Ellos son Yuri Rem y Rocky Katari. Juntos son la pareja real. ¡Ey, ey! Pero aquí vienen los otros rivales. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Aquí están! ¡Luquino y Mimi! Mimi Maquiavela. Y ahí está también Luquino. ¡Sinarquía! ¡Ha regresado Sinarquía! Bueno, este es el evento estelar, amigos, en el Templo del Sol, en el evento Jayaya. Recordemos que para ganar es conteo de 3 o rendición. Y por supuesto, las sillas tienen carta verde, carta libre para aparecer en el combate. Ahí está, y rápidamente van en búsqueda de las sillas aquí. ¿Quién ataca a quién? Ataca a la guerra Rocky. Yuri también con Mimi. Afuera Rocky. Oh, ahora Luquino y Yuri remen el... ¡Uy! Bofetada insultante. Ataca, se plancha, gira muy bien aquí Yuri. A las cuerdas. Enganchan a Yuri. Látigo para Luquino. ¡Ey, ey! De los cabellos aquí, Luquino, toma.
Derriban a Yuri Rem. Antebrazo de Rocky. Machetazo para Luquino. Cruzan a Luquino, lo tiene, falla Rocky, viene a las cuerdas, codazo para Rocky. Ataca, falla, se agacha. Bloquean la patada. No bloquea ese rodillazo, Rocky Katari. Lo tienen uno. Oye, esto casi que acaba temprano. Pero ataca Yuri Rem con plancha para Luquino. Uno. Todavía no, todavía no. Cerca, cerca. Falla. Lo tiene. Falla Luquino. Enganchan. Lo enterró de cabeza. Con esas tremendas pinzas ahí. Yuri Rem a Luquino. Ataca ahora Mimi Maquiavela. Ataca, falla, se agacha. Puntapié que derriba a Yuri Rem. Y ahora engancha 1, 2. Mientras tanto en la doble pantalla vemos cómo Luquino está castigando a Rocky Katari, amigos. En las afueras. Gira ahora. Regresa Luquino al ring. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Cándalo cruzado con medio cangrejo aquí para Yuri Rem. Doble llave. Cuidado que se puede rendir aquí Yuri. Doble patada de Rocky Katari para salvar a su compañero de equipo. Cargan a Mimi Maquiavela. Se le escapa. Enganchan. Se le vuelve a escapar. Ahora falla Rocky. Puntapié. Paralizadora para Rocky. Lo tienen 1, 2. Sí, casi, casi. Que Sinarquía se lleva la victoria. Y ¡fa! Las tías han empezado a decir presente. Toma. Y el que sufre los primeros ataques es la espalda de Rocky. Ataca Yuri Rem. Cruzan a Mimi Maquiavela. La tienen derribada de hombro. En control aquí Yuri Rem. Y ahora está preparando a la silla de Luquino. Viene. ¡Ey! ¿Pero qué es esto? Ataca. Derriban a Mimi Maquiavela 1. Luquino prefirió salvar la silla que a su compañera. Bueno, indirectamente también la salvó. Al esquinero. Mandan a Yuri Rem. Estrellón para Yuri. Cortesía de Kino. Enganchan. La enterró de cabeza a Yuri Rem. Aquí Luquino. La vuelven a mandar al esquinero. Toma, toma y toma. Maquinita de dar golpes. Ahí viene Rocky Katari. Marronazo que derriba a Kino. Estrellón en el esquinero superior. Puntapiés ahora para Luquino. Está enfurecido. Está con mucha energía aquí Rocky. Le está haciendo pagar los platos rotos, pero catapulta allá afuera Rocky Katari. Y ahora Mimi aquí está preparando algo, mientras Kino se encarga de Yuri Rem. La tienen a Yuri, pero pone freno. Patada para Kino, antebrazo para Mimi. Viene Luquino con rodillazo para Yuri. Y ahora a la esquina le mandan a Yuri. Viene Mimi. Estrellón 1. Y viene Kino. Engancha Changuito, pero no pasa nada. Cae, pero... Oye, patada en un área delicada. 1, 2, y ahí justo a tiempo llega Rocky. Bien, al poste envían la humanidad de Rocky Katari. En control ahora Mimi Maquiavela, que es la que está de pie, dando órdenes aquí a Luquino. La tienen, la cargan. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
Uy, doble castigo para Yuri Rem. La tiene. Uno, pero con esa bala de cañón entra Rocky Katari para salvar a Yuri Rem. Y a la lucha también. Ataca a Mimi, ataca a Rocky. Cruzan a Rocky, lo mandan a la esquina. Viene Mimi. Estrellón para Rocky Katari. Nuevamente dándole órdenes a Luquino aquí. Mimi Maquiavela. Uy, sentona mansa broncos aquí para Rocky Katari. Y ahora, Kino está listo, catapulta y cae sobre la silla. Rocky Katari. Uno, y ahí está Yuri Rem salvando a su príncipe. Ataca a Mimi. Ahí reaniman también ahora a Luquino. ¿Y ahora qué van a hacer? Enganchan a Yuri. Peligro, le están encaramando en la esquina superior. Se defiende como puede. Cabezazo para Mimi. Y ahora se prepara. Planchita al 2-por-1. Increíble aquí Yuri Rem. Y ahora. Oh, ya encontró los juguetes. Silletazo en la mera torre. ¡Wow! Y ahora. Solo falta uno, falta uno. Falla Luquino, viene. Engancha a Yuri. Derete tornado para Luquino sobre la silla. Luquino ha terminado fuera del ring, amigos. Ahí va Mimi. En pie de guerra Yuri Rem, ahora es víctima del ataque de Mimi. Machetazo para Yuri. Enganchan, la tienen. ¡Oh! Bombazo sobre la silla. Ataca uno, dos. Y dice que no, dice que no. Aquí Yuri Rem resistiendo el castigo. Ahí vemos a Luquino tratando de reingresar a la lucha. Y algo pasa, algo pasa. Parece que tiene un corte serio aquí Luquino. Pero la está apuntando aquí. Oye, oye. Luquino también. Cuidado. Viene. Rocky con tremendas patadas sobre Luquino. Vaya Mimi. Patadas para Mimi. Salvando a su reina. Aquí Rocky Katari. De lo que le iba a caer encima. Y ahora en pie de guerra. El luchador de acero. Oh, y ahora es el turno de Rocky. Tiene dos blancos. ¡Toma! La venganza es dulce. Casting a la espalda de Luquino. 1, 2. Oh, ahí está Mimi. Impidiendo la victoria de Rocky Katari. Y ahora, hermano contra hermano. Falla con el lazo, bofetada 1 para Rocky. Vuelve a fallar, bofetada para Rocky, la segunda. Y ahora falla nuevamente el tercero. Pero esto, en lugar de estar debilitando, está enfureciendo más a Rocky. Enganchan. Luquino apunta, viene. ¡Oh! La lanza le cae encima a Mimi. Viene el destino. Pero no. Le envían contra el esquinero superior. ¡Lanza! Falla Yuri.
corta diamantes para Luquino. Y todos en la lona. Mimi y Luquino han sido los que más han sido atacados con la silla. Y empezar en el área de rostro, dice Lucha. Evidentemente, ahí está. Hay líquido vital aquí en Luquino, amigos. Sin embargo, ahí están haciendo esfuerzos sobrehumanos para ponerse de pie. Oh, ahora, machetazo para Mimi, machetazo para Yuri. Ataca Yuri, ataca Mimi. Fa y fa. Guerra entre féminas y al unísono doble lazo. Hoy, cobertura. 1, 2 y... Hey, en ese caso, ¿quién se lleva la victoria? Había doble cobertura. Ataca. Luquino termina en la esquina. Yuri Rem agarrando la silla. Oh, también está armada Mimi. Y ¡fa! ¡Y fa! Viene. ¡Oh! De tú a tú. Planchita, tremenda X que formaron ahí. Bueno, lo que acaba de pasar me recordó a la época de los caballeros con las lanzas. Doble cobertura, pero sigue todavía en el combate Mimi y Yuri Rem. Y ahí está reclamando Rocky al árbitro. Ataca ahora la guerra es entre Kino y entre Rocky. Palma abierta en el pecho para Rocky. Palma abierta en el pecho para Kino. Responde Kino. Responde Rocky. Y fa. 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 Pata en la zona media. Derechazo para Luquino. Cruzan al luchador de acero, lo mandan a las cuerdas, se aferra a ellas, bloquean la patada, viene, antebrazo de Kino para Rocky. Agarra la silla la tiene. ¡Uy! Se dio de lleno, se dio de lleno. Afuera Luquino. ¿Y ahora qué va a hacer Yuri Rem? ¡Wow! Senta un bombazo sobre Luquino y terminan afuera. Y ahora Mimi también, ¿qué va a hacer? Mini plancha sobre Yuri Rem. Nuevamente en la lona, amigos, todos. Y ahora, ¿cómo va a seguir esto? Ahí está Kino recuperándose. Mientras que el árbitro está pendiente de Rocky Katari. ¡Ey, ey! Está agarrando una silla aquí. Y ahí también, Mimi, están preparando algo. Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Oh, no me digas que van a buscar el suplex. Van a enterrar a Yuri. Van a enterrar a Yuri, amigos. Pero pone resistencia. Se empieza a defender aquí. Atacan, sin embargo. Viene Rocky. ¡Wow! La víctima fue Rocky de su propio castigo. Y ahora todos están aquí en shock. Quiso rescatar aquí a su princesa, pero no contaba con los reflejos de sinarquía aquí. Rocky Katari se apartaron a tiempo. Y ahora Kino va a tomar ventaja de esta situación. Regresan al luchador de acero, a los encordados. Mimi al ataque.
Lo cubren. 1, 2 y... No sé cómo, pero sigue con vida. Rocky Katari en el combate. La tienen ahora a Rocky. Parece que van a preparar algo definitivo aquí. Sinarquía para acabar con el luchador de acero. Desnucadora giratoria. Cargan a Rocky. Lo tienen. Y lo depositan de mala manera sobre las sillas. Yo creo que esto es todo. Yo creo que de esta no se levanta Rocky. Ahí va Yuri. Ahí va Yuri. 1, 2. Y llega a tiempo. Oh, esto es clásico, este es clásico. A la vieja escuelita. Viene Yuri. ¡Ey! Al 2 por 1. Se lleva Sinarquía. Muy bien. Yuri Rem. Esquivan a Luquino, lo tienen. DDT para Luquino. Enganchan, la tienen. Oye, oye. ¡Wow! Castigo para Mimi. 1, 2. Pero, Luquino. Frustrando nuevamente los planes de la pareja real. Y ahora cargan a Yuri Rem. La rescata Rocky. Enganchan. Impacto olímpico para Luquino. Viene Yuri. La intermedia planchita para Kino. 1, 2. Y no puede ser. No puede ser. Sigue con vida Luquino. Pero no para. El castigo de la pareja real. Viene Rocky. Moonsault. Oh, con la rodilla, con la rodilla. 1. Y ahí está Mimi. La derriban a Mimi. Y ahora. En ventaja la pareja real. Viene. Giran. ¡Oh! ¡Toma! Plancha 1, 2. Y... ¡Ey! Levanta el hombro justo a tiempo, pero yo conté 3. Levanta el hombro a tiempo, Luquino. Dice que no el árbitro. Y ahora... ¡Oh! Tremendo impacto con la silla para Rocky. Ataca Yuri Rem. Rodillazo de Mimi Maquiavela. Y ahora sí. Apunta Luquino. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? En la superior viene Luquino. ¡Uy! Con Ronnie también le dan encima a Mimi Maquiavela. De jonrón ese silletazo. Viene Rocky. Plancha para Luquino. Y ahora Gargana. ¿Qué está pasando? Oh, se la coloca sobre el hombro. ¡Uy! Su versión de Corona. 1, 2. Y la victoria se la lleva la pareja real. Gana Yuri Rem, Rocky Katari. ¡Qué tremenda lucha! Se imponen. Aquí el luchador de acero. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Luquino está regresando con una silla en mano. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uy! Se la coloca de sombrero a Rocky Katari. ¡Oh! Y ahora lo preparan. El segundo silletazo para Rocky. Ahí va Yuri Rem tratando de rescatar a su príncipe, pero ahí lo están amarrando. Cargan sobre los hombros a Yuri. La depositan de mala manera contra la lona. Luquino se vuelve a quedar con la última palabra aquí. Oh no. Oye, pero esto ya es innecesario. Esto ya es innecesario. ¡Oh, no! Están destrozando aquí a Rocky Katari. Y también Mimi está en desacuerdo. Luquino ha perdido completamente el control. Oye, oye, oye. Esto no, esto no. Oye. Hay dos opciones. O le rompo todo el Rocky. Oh no, ¿qué va a decidir aquí Yuri? Esa, otra. No, aquí. ¡Hola, loco! Oh no. Ha accedido aquí a unirse a Sinarquía, amigos. Yuri Rem. Todo con tal de salvar a Rocky Katari de lo que le iba a caer encima, amigos. ¿Y ahora qué va a suceder? Sinarquía ha vuelto, amigos. ¿Qué pensará de esto, Rocky? Se retira Yuri Rem. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Jayaya. Nos vamos camino a Hachauro, amigos. Gracias por su compañía. Nos vemos en el cierre de emisión. Sí, señor. Bueno, eso ha sido, amigos, el evento Jayaya en el Templo del Sol el pasado domingo. Muchas cosas, muchas interrogantes han surgido aquí. ¿Qué pasará con Ligerín? ¿Con quién canjeará su oportunidad? Guerrero Uru será paciente. ¿Qué pensará también Amaru? Volverá a pedir la revancha porque por regla se le debe una oportunidad titular por el Kala Hikani. Y también en el evento estelar, Sinarquía ha regresado con mucha fuerza. Ahora, Yuri Rem es parte de la facción. ¿Qué pensará de esto Rocky Katari, que se quedó inconsciente en el ring? Muchas cosas, todo por responder. Y lo harán seguramente el próximo mes, en septiembre, porque regresan a la acción. La fecha todavía está a confirmarse. Nosotros estaremos pendientes a cualquier información. Por ahora, eso es todo lo que tenemos por aquí. Momento de cerrar la emisión. Invitarte a seguirnos en las redes sociales. Facebook, Contra las Cuerdas. Instagram, _Contra las Cuerdas. En TikTok también nos puedes encontrar como Contra las Cuerdas. Y aquí en el Twitch, déjanos tu follow que ya estamos cerca de las 50 personas. Nos faltan solo 3. CLC Live 2. Ve invitando a más personas. El stream quedará guardado para esta próxima emisión para que inviten y vean todo lo que tenemos en la lucha libre boliviana. Sin más, yo soy Mr. Lucha. Nos vemos el día martes con NXT aquí por Contra las Cuerdas.
¡Chao, chao!